Estamos, mis hermanos, aún entonces en la escuela dominical que hemos estado en estas semanas viendo temas sobre lo que es la familia. Recordemos el título, la familia según la Biblia, y en la misma, creo que ya lo tenemos claro, pero siempre lo repito, hemos visto generalidades sobre la familia, su fundamento, el matrimonio, rol del esposo, rol o responsabilidades de la esposa, también roles de los hijos para con sus padres, roles de los padres para con sus hijos. Y una de las cosas que creo que va marcado en todo esto, siempre dijimos, es el amor. Y creo que una de las cosas que yo digo no debemos olvidar. Y es como lo hemos visto. El amor, uno, como esa medida del perdón, no lo olvidemos. ¿Y qué era? ¿Qué tanto amo? Igual, ¿a qué tanto perdono? Después también el amor, como esa forma de amar de Dios. ¿Cómo? Dándose uno mismo, entregándose uno mismo para el beneficio de otro. El ejemplo mismo en Dios mismo. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. El amor de Dios se define entonces como esa cualidad de perfección de Dios en la cual Él se da a sí mismo para beneficiar a otros. Y de esa misma manera Dios nos manda entonces que nos amemos los unos a los otros, y más puntualmente dentro del matrimonio o dentro de la familia, podemos verlo así. Y por último estábamos viendo también el amor, que es como ese que motiva la autonegación. ¿Qué es eso? Amo a ese familiar tanto que ¿qué? Que no voy a hacer lo que yo quiero, mis prioridades van a pasar a un segundo plano, y por ende las prioridades de este familiar que yo amo vienen a ser entonces mi prioridad. Después de eso pasamos a lo que les dije, yo llamé un apéndice para ver ciertas temáticas particulares. Vimos el tema del control de la natalidad, vimos también el tema de la soltería. Ahí son para tratar de ver breves principios o algunos principios que nos puedan servir, ya sea para si dentro de nosotros mismos hay esos casos, o todos tenemos familiares que podemos, creo yo, aconsejar o enseñar ciertos principios bíblicos que aprendemos. ¿Para qué? Para ver cómo puedan tener eso que llamamos buenas relaciones intrafamiliares, y buenas en el sentido de alineadas con la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver, dentro de esta sección ya final de apéndices, lo que es cuando en un matrimonio, ya sea esposo o esposa, alguno de los dos es incrédulo. Entonces, ¿con qué fin? Con el mismo de siempre. Ver algunos principios que podemos extraer de la Biblia. ¿Para qué? Para que, ya sea dentro de nosotros, o si tenemos, ya sea conocidos, familiares podamos informarnos de alguna manera respecto a cómo vivir aún así, de acuerdo a la voluntad de Dios, o qué demanda Dios de nosotros en esos casos particulares, o cómo aplicar la palabra de Dios a ciertos casos particulares. ¿Para qué? Para que el creyente no afloje su camino. Aquí entonces estamos hablando, o no estamos hablando entonces de alguien que profesando fe en el Señor Jesucristo, digámoslo así, no estamos hablando de un soltero que profesando fe en el Señor Jesucristo fue al mundo y entró en una relación amorosa con un incrédulo y después contrajo matrimonio. No estamos hablando de eso, sino que vamos a hablar entonces de casos en que habían dos incrédulos, veámoslo así, esposo y esposa, y el evangelio llegó y salvó a uno de ellos. Y por ende, que tenemos un matrimonio donde uno profesa fe en el Señor Jesucristo, mientras que el otro no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Los del primer caso que dijimos, los que no estamos considerando, es bueno tenerlo claro, que sencillamente cuando un creyente piensa o va a buscar cónyuge dentro de los incrédulos, la Biblia sencillamente lo tacha como pecado. Ni siquiera deberían estar considerando esto, o un creyente no debe considerar en lo más mínimo unirse en una relación amorosa. ¿Con quién? Con un no creyente. Creo que desde el principio en el Antiguo Testamento siempre eso debe estar dentro del marco de la familia de Abraham. Y en este caso, los creyentes somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque es el padre de la fe, como lo dice el apóstol Pablo.
Así que en ese ámbito de los hijos de Abraham, por la fe, esos herederos de la promesa, es que se da esto de buscar pareja. Pero entonces ya, volviendo al tema, vamos a estar hablando de personas ya casadas, entonces, donde alguno de los dos conoció al Señor Jesucristo y por ende entramos en esa relación donde hay cierta no compatibilidad, digámoslo así, de las convicciones cristianas. Y entonces, ¿qué nos tiene que decir la Biblia respecto a estos matrimonios? Primero veamos sobre su validez. ¿Son válidos? ¿Son legítimos? Son unas preguntas que les hicieron al apóstol Pablo, particularmente en la carta a los Corintios. Una de las dudas que tenían estos hermanos era eso. Digamos que dentro de ellos habían matrimonios, llamémoslos mixtos, y ellos tenían dudas respecto a eso. 1 Corintios 7:1, Pablo lo empieza así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Estos hermanos tenían dudas y empezaron: Pablo, mira, tenemos dudas sobre qué hacer con los solteros, tenemos dudas sobre qué pasa con estos matrimonios incrédulos, tenemos dudas sobre los hijos que nacen en esos matrimonios mixtos. Así que Pablo empieza a tocar ciertas temáticas con ellos. Y uno, veamos en cuanto a su validez. Si el matrimonio, entendámoslo así, ¿son válidos estos matrimonios mixtos? Sí, es un rotundo sí. El matrimonio es un mandamiento y también, veámoslo así, un regalo universal que Dios ha dado a la humanidad. Y esto es dado a la humanidad en general en Adán, independiente de su etnia, independiente de su nacionalidad, independiente de su color de piel, independiente de su credo, independiente de su religión. El matrimonio es una institución, veámoslo así, universal. Dios se lo regaló o se lo otorgó a toda la humanidad. Y entonces, un matrimonio, ya sea que se case digámoslo así, alguien de color de piel negra con alguien blanco, es válido. Que se case alguien chino con alguien machito, es cálido, es válido. Y así mismo, en estos, cuando hay, digámoslo así, este matrimonio mixto que llamamos un creyente con un incrédulo que estén casados, es igualmente válido. Ante los ojos de Dios es un matrimonio. Y están sellados con el mismo sello que el Señor Jesucristo les dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esto aplica para todo matrimonio, no solo para matrimonios de creyentes. Y por ende, por la validez de esta unión, es que el apóstol Pablo le dice a los creyentes que en cuanto dependa de ellos, al incrédulo no lo abandone. Primero a los Corintios 7, versículos 12 y 13. Leámoslos. Dice así: y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, el mandamiento principal aquí del apóstol Pablo en los matrimonios mixtos es el no abandono por parte del creyente. Es decir, el creyente está mandado por el Señor ¿a qué? A no tomar la iniciativa de abandonar. Él no debe abandonar. Dice: si el incrédulo consiente en vivir con él o con ella, listo. No hay tema, no lo abandone. Del creyente entonces no debe salir esa iniciativa de buscar el abandono. ¿Por qué? Porque es un matrimonio válido ante el Señor. Es un matrimonio, digámoslo así también, legítimo. Primero a los Corintios 7, en el versículo 14. ¿Y por qué no lo debe abandonar? Porque hay legitimidad en él. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Pablo aboga aquí por el estado actual de los matrimonios o por el estado actual de los cónyuges de este matrimonio. Y toma como ejemplo de los hijos de los mismos.
Y Pablo lo que sencillamente hace una argumentación en paralelo tanto de los hijos como de la parte incrédula del matrimonio y dice, mientras que ahora son santos. O como lo decía John Gill el Bautista, son legítimos. Cito a John Gill para ustedes, dice, los hijos son santos en el mismo sentido que sus padres, asimismo están santificados o legítimamente casados. Los hijos que nacen de ellos son en sentido civil y legal santos, es decir, legítimos. Entonces aboga aquí, dice, el cónyuge incrédulo es santificado en su cónyuge creyente y asimismo los hijos productos de estos matrimonios, dicen, son santos. ¿Y en qué sentido se usa el término santo aquí? Es decir, son un matrimonio apartado o legítimo delante del Señor. ¿Por qué? Ambos gozan de la bendición de tener a un hijo de Dios como familiar, así que tienen esa santificación, veámoslo así, externa o que están expuestos a un hijo de Dios, y por otro lado tienen esa santificación general que Dios ha dado al matrimonio, y por ende, tanto el matrimonio como los hijos son legítimos o con esa santidad exterior delante del Señor. Y por ende el apóstol Pablo es que les dice, no lo abandonen. ¿Por qué? Porque es legítimo, tienen hijos santos, el incrédulo incluso es santificado, y por ende el creyente no debe abandonarlos. Delante de Dios y frente al mundo es un matrimonio, un pacto hecho delante de Dios, delante de muchos testigos, incluso cuando como incrédulos se casaron y tal vez no tuvieron en cuenta a Dios, Dios sí es testigo de todo matrimonio, se invoque o no se invoque su nombre, veámoslo así, en el acto ceremonial del tal. Otra de las cosas que también deben tener en cuenta es el matrimonio mixto, veámoslo así, no exime de las responsabilidades. ¿A qué voy con esto? Que uno de los cónyuges sea incrédulo no exime a ninguno de los dos de las responsabilidades que se deben el uno al otro en el matrimonio. Pero ciertamente el creyente, como ama a Dios, y como lo dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos, estará más obligado delante de Dios ¿a qué? A cumplir los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque él vive en la presencia del Señor. Como decían los profetas Elías y Eliseo, el juramento que siempre hacían, vive el Señor en cuya presencia estoy. Entonces, ya que el creyente en el matrimonio mixto es ese que está en él o en cuya presencia está, como decían los profetas, está de cara de Dios y por ende él naturalmente va a tener esa obligación de corazón a cumplir los mandatos matrimoniales que Dios le ha dado. Y ahí es sencillo lo que hemos visto. Entonces, esposos creyentes deben amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia, aunque no sea creyente. Debe amar a su mujer. Ahí no hay una cláusula de si es creyente, ámela más, si no es creyente, no. Ame a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Y recuerde que Cristo amó a su iglesia no por causa de que fuera santa, más bien, sino para hacerla santa. Cristo mismo amó a su iglesia desde antes de la fundación del mundo, y cuando su iglesia estaba en este mundo, ¿cómo era? Incrédula, hasta que Cristo la abordó. Antes de eso, el amor de Cristo estaba dirigido siempre hacia su iglesia. Así debe ser el amor, entonces, vamos así, del hombre creyente hacia su mujer en general. Y si es incrédula, amén, tiene que amarla como Cristo amó a su iglesia. Ahora, la esposa, también la esposa creyente, aunque su marido no sea creyente, le dé respeto, honor, reverencia, sujeción. ¿Por qué? Porque es su marido. No hay una cláusula a la misma de si es creyente lo debe respetar más, si es incrédulo. Si es creyente, respételo a 10, pero si es incrédulo, respételo como en 7. No, es parejo para todos. ¿Por qué? Porque es el esposo. La esposa creyente, aunque su esposo sea incrédulo, entonces debe procurar el buen nombre de su marido delante del mundo. Mientras no sea pecado, se espera que esté en una sana y santa sujeción a ese hombre. Esto no exime a ambos de sus deberes conyugales, no los exime a ambos de amarse mutuamente, sino
que cada uno le pertenece al otro. Veámoslo así, 1 Corintios 7, versículos 3 y 4, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Veámoslo así, en cuanto a eso, se pertenecen mutuamente. Usted, esposa, veámoslo así, si su esposo es incrédulo, bueno, usted le pertenece a él, o viceversa. El punto es, esos matrimonios, llamémoslos mixtos, son legítimos delante del Señor y por ende están con todas esas responsabilidades que Dios ha dado para el matrimonio. Ahora también, al creyente sí, se le demanda algo muy particular y es conservar o procurar mantener ese carácter santo delante del incrédulo. Primera de Pedro 3 le dice a las esposas: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En un matrimonio entonces ambos cónyuges comparten una vida y por ende cuando alguno de los dos es creyente, esta parte creyente tiene ahí, digámoslo así, su campo misionero principal. ¿Quién? Su cónyuge, es el que juró amarlo delante del Señor. Entonces, ese amor que le tiene debe motivar ¿a qué? A que quiera, como dice aquí Pedro, ganarlo para el Señor, sean ganados sin la palabra. ¿Y cómo lo gana? Teniendo una vida consecuente con la fe que profesa. ¿Y eso por qué? Porque ciertamente el ojo del incrédulo es inquisitivo para con los creyentes. Siempre el incrédulo, si usted profesa fe en el Señor Jesucristo y, digámoslo así, tiene un zafis de algo, ¿y qué le viene a la mente al incrédulo? No es que usted es creyente. Eso pasa en todo ámbito. Y ciertamente en el matrimonio va a pasar. Cuando alguno de los cónyuges creyente, posiblemente el incrédulo, mira así, se doble moral. ¿Por qué? Porque el ojo del incrédulo es inquisitivo para eso. ¿Para qué? Para lastimar. Va a lastimar verbalmente. Entonces, con esto, vámonos así, mis hermanos, la tarea del creyente frente a la parte incrédula es una tarea dura. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el incrédulo mismo se cuestione su incredulidad al ver cómo vive el creyente. Veámoslo así. El incrédulo debe cuestionarse, debe poner en duda su incredulidad al ver la vida del creyente. Y es como, mira, esa persona, debe ser verdad eso, porque ya no, mi vida es sin sentido. En cambio, debe llegar a ese punto, o debemos procurarlo nosotros. Esa debe ser nuestra intención. Procurar con una vida consecuente que el incrédulo se cuestione o dude de su incredulidad al ver cómo la parte creyente teme al Señor. Dura tarea cuando lo vemos así, claro. Primero porque por un lado debemos arrepentirnos cuando actuamos mal. Y aquí, digamos, en la parte de los matrimonios mixtos, claramente la parte creyente es una que se debe caracterizar. ¿Por qué? Reconocer abiertamente cuando peca, reconocer abiertamente delante de su cónyuge incrédulo cuando peca, pedir perdón de te fallé. Debe haber una vida consecuente con el perdón de pecados, con el arrepentimiento. Y por otro lado también debemos ser claros en eso, o la parte creyente debe ser clara en eso. ¿Por qué? Porque el incrédulo ciertamente va a buscar formas de apoyar su incredulidad en el tropiezo del otro. Si el otro falla, el incrédulo, no, peor que yo, y más bien ya jala para su saco, para más a su incredulidad. Pero un corazón tierno y arrepentido garantiza que Dios va a estar con él. ¿Por qué? Porque Dios está con el humilde de corazón. Por otro lado, esa tarea requiere sí o sí, ya no se hace solo, sino que requiere sí, solo sí que
la asistencia o la llenura del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu Santo siempre es bueno definirla. No es otra cosa que ser controlado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se mueve en mí, ya me rendí, no puedo hacer nada. Me dejo a disposición del Espíritu Santo que informa nuestro vivir, ¿cómo? A través de la Biblia. Y entonces, el incrédulo debe ver en el creyente el mover del Espíritu Santo en él en alguna medida y no el mover de la carne. Por otro lado, también es bueno que la parte creyente tenga clara que la incredulidad de su cónyuge es de él. O aquí, vámonos así es, no se debe sentir culpable por la incredulidad del cónyuge incrédulo o de ese familiar incrédulo. Ciertamente hay un deber de tratar de ganar al otro cónyuge para el Señor y ciertamente la parte creyente debe ser esforzada en tal labor. Ya, uno espera que, como lo decía el apóstol Pablo, tengo en poco mi vida con tal de, de predicar el Evangelio de Cristo. Y así deberíamos caracterizarnos todos. Que nuestra vida la tengamos en poco con tal de qué, de que el mensaje del Señor Jesucristo avance. Y tenerla en poco es, si tengo que dormir menos, duermo menos. Si tengo que dejar de hacer algo por algo más importante que es hablar de Cristo, lo hago. Ya, cada uno tendrá sus motivos de si tengo que dejar de hacer algo con tal de que el Evangelio de Cristo salga, lo hacemos. ¿Por qué? Porque tengo mi vida en poco. Así mismo, entonces, el creyente debe esforzarse por esto hasta más no poder, pero por otro lado debe tener claro que ¿qué? Que la incredulidad del incrédulo es culpa del corazón pecaminoso del incrédulo. El creyente, por más que llegue y le hable, y le hable, y le hable, y le hable, intente con sus manos romperle el pecho, cambiarle un corazón, no va a poder. ¿Por qué? Porque el que cambia el corazón es el Señor Jesucristo. Él envía a su Espíritu, ¿para qué? Para que opere un nuevo corazón. La incredulidad del incrédulo es naturalmente de él. No está causada por algo externo, sino porque él sencillamente quiere detener con injusticia la verdad de Dios. Y entonces que el esposo, esposa u otro familiar incrédulos no crean en Cristo es sencillamente porque tienen un corazón rebelde a él y no por otra cosa. No es porque el testimonio del creyente incluso esté siendo inefectivo. No, es porque él detiene con injusticia la verdad de Dios. Los incrédulos voluntariamente están tapándose los ojos, tapándose los oídos. ¿Para qué? Para no conocer del Señor. El incrédulo tiene su puño en alto levantado contra el Señor. Y no es culpa del creyente que sea incrédulo. Dios manda que los creyentes se comporten como creyentes, que sean consistentes con su fe. No, el Señor no pone la carga del cielo o del infierno sobre los hombros de la parte creyente del matrimonio. Cada uno dará cuentas a Dios sobre cómo respondieron al Evangelio. Otra cosa que la parte creyente debe tener clara es: las necesidades están satisfechas en Cristo. Los matrimonios mixtos pueden estar cargados de mucha frustración. ¿Por qué? Porque ciertamente va a haber esa tensión en donde la carne y el espíritu van a chocar. El espíritu va a guiar al creyente hacia un lado y la carne va a guiar al incrédulo hacia otro lado. Y en situaciones así el corazón del creyente debe estar satisfecho en Cristo, en que las necesidades de su corazón y ese espíritu que anhela el reino están en Cristo. Y que Cristo ama al creyente. Incluso, veámoslo así, hermanos, Cristo ama más a la parte incrédula que lo que el creyente ama a su familiar incrédulo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es más grande que el amor que la parte creyente le pueda tener a la parte no creyente. Cuando la parte incrédula sea difícil de amar, recordemos que nosotros también somos difíciles de amar y que Cristo mismo nos amó a pesar de que hemos sido difíciles de amar, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra torpeza. Ya hemos sido difíciles de amar, así que tengamos a alguien difícil de amar en nuestra vida. No hay gran cosa, el Señor Jesucristo pasó por algo peor.
me amó a mí, nos amó a nosotros. Así que las necesidades están satisfechas en Cristo, no en el cónyuge incrédulo. Y de ahí entra entonces la centralidad de Cristo. El creyente debe tener el enfoque correcto en el matrimonio, y es Cristo. Cristo es el eje central en donde está fundamentado el matrimonio, y por ende debemos tener claro que la regla por la que va a girar la vida del creyente es la regla de Cristo. Dámoslo así. Cuando nos centramos en los errores del otro, o cuando en un matrimonio en general nos centramos en los errores del otro, muchas veces centrarnos tanto en eso que queremos arreglar, lo que va a pasar es que uno alimente mucha amargura hacia esos defectos que queremos arreglar, a tal punto que lo que vamos a hacer es alimentar amargura y amargura, amargura, y no vamos a arreglar absolutamente nada. Entonces, al principio es lo que debe reinar en nuestro corazón, es el evangelio del Señor Jesucristo, que Él es el que arregla todo, y ahí debe estar nuestro enfoque, no en los errores del otro, incluso el creyente no en los errores del incrédulo, sino debe estar su foco en Cristo. Como siempre nos dice el hermano Mariano, puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en el incrédulo, puesto los ojos en los errores del otro. ¿Por qué? Desde los ojos de Jesús es pecado y alimenta más pecado. Y por último, aprendamos del ejemplo de Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, estuvo rodeado de incrédulos. Dentro de su propio hogar había familiares incrédulos, no le creían. Sus hermanos lo consideraban un loco, lo veían predicar afuera, se indignaban y iban a llamarlo como avergonzados. Lo que hoy es Cristo entiende, estos matrimonios mixtos, Cristo los entiende cuando ¿qué? Cuando sabe que tienen un cónyuge que no profesa fe en el Señor Jesucristo. Créanme que Cristo los entiende mucho mejor de lo que ustedes creen que se entienden a ustedes mismos. Y Cristo no solo los entiende, sino que se compadece. ¿Por qué? Como dice la carta de los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque experimentó los sufrimientos humanos, experimentó las tentaciones humanas, experimentó lo que es vivir con incrédulos. Así que, mi hermano, usted no está solo. Cristo sabe exactamente por lo que usted está pasando. Y al punto que Cristo entregó su vida por esos incrédulos, los amó incondicionalmente. Aun cuando Él veía rechazo en ellos. Él veía rechazo, desprecio de ellos hacia Él. Y Él decía, los amó. Y por muchos de ellos murió en la cruz. Y para cerrar, mis hermanos, quiero leer para ustedes las palabras del reformador alemán Martín Lutero respecto a estos temas. Y él decía, ustedes cristianos deben vivir en paz en su matrimonio, también con sus cónyuges no cristianos. Siempre que no obstaculicen su conducta cristiana, no deben ser obstinados. Ni los presionen ni los fuercen a la fe. Porque, después de todo, no es por obra ni poder suyo, sino por solo el poder de Dios que alguien llega a la fe. Por tanto, dado que no saben si son tan dignos como para que Dios salve a sus cónyuges a través de ustedes, deben vivir en paz con ellos. Ningún hombre debe presionar a su esposa no cristiana a discutir con ella sobre la fe. Tampoco debe una esposa comportarse así con su esposo no cristiano. Sí, sin embargo, Dios quiere convertirlo a través de ustedes, los ayudará a hacerlo y distribuirá la gracia y los dones necesarios para tal fin. Un cónyuge cristiano no sincero debe ser tratado de la misma manera. Su mala vida debe ser soportada en paz. No se debe desafiarlo ni obligarlo a hacer el bien. Basta con abrazarlo y ayudarlo con serenidad y amabilidad, porque puede que no seas digno de hacer piadoso a nadie, pero si lo eres, Dios te investirá con la capacidad para hacerlo y te concederá sus dones según su voluntad. Mientras tanto, confórmate con tu cónyuge no cristiano y malvado, siempre y cuando no sigas ni apruebes su incredulidad y su vida malvada, y él no te inste ni te obligue a seguirla. Sufre la incredulidad y la injusticia de tu cónyuge, como es debido sufrirlas de todo el mundo, incluyendo los demonios, y continúa orando en él con buenas obras y una vida pacífica hasta que Dios conceda su gracia para que él también se convierta.
Entonces Martín Lutero, él termina y es, vivan en paz su matrimonio en la medida de que el pecado del otro no lo inste a usted a pecar, a alejarlo del Señor.